aplauso. Muy desincronizado este aplauso. Hay que hablar muy rápido ahora y presentar el episodio porque la gente en YouTube si no se va rápido. Así que, ¿de qué va a ser este episodio, Juan Rocco? Vamos a hablar del apocalipsis, del fin del mundo, de la destrucción total de lo existente. En serio, no te puedo creer. ¿Es verdad? Sí. Sí. De golpe un agujero negro se formó en mi alma. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Y yo soy Juan Francisco Sargenti. Sí, y esto es En mi humilde opinión, donde vamos a estar hablando, como dijo Juan Francisco Rocco, del apocalipsis, del fin del mundo. Cuando llega, ya llegó. Existe en nuestras almas, existe en la materialidad y demás cuestiones. Antes tenemos un agradecimiento. Tenemos que agradecer a Pollo Track porque nos ha dado una dotación total y completa de pollo y papitas. Muchas gracias, querido Pollo Track. Te sigo desde Cemento. Pollo Track, muchas gracias. El apocalipsis. ¡Qué tema! Doomsday. Es una de esas palabras que me gusta como, conceptos que me gusta cómo quedan en inglés porque suena doom, hay algo en el doom, más allá del metal o qué sé yo, que suena muy bien, Doomsday. Y eso que no soy particularmente fan del concepto o personaje en los cómics, pero Doomsday, hay algo espectacular. El fin del mundo que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Como marketineras. ¿Serían? Sí, etapas evolutivas también en cómo fue representado en la ficción. Sí. Eso, ¿no? Como me parece que está muy pegado a eso. Y es un concepto que viene acompañando a la cultura hace muchísimo tiempo. Sí. Todas las culturas tienen alguna idea, o la mayoría, calculo, no sé si todas, pero la mayoría, una idea de, bueno, esto en algún momento se termina. Porque así como los seres humanos nos morimos, ¿por qué no se puede morir todo el puto planeta? Sí, es tremendo. Cuando vas a un museo de ciencias naturales que algunos tienen esas líneas de tiempo o donde aparecen todos los eventos catastróficos que exterminaron a todo lo que vivía en ese momento, y vos decís, somos re poco especiales. Sí, pues esto pasó un montón de veces y todo lo que había es para mierda. Sí. Sí. Y yo me acuerdo, bueno, particularmente uno se obsesiona mucho de chico con el tema de los dinosaurios y el meteorito. Decís, no puede ser que... Claro. ¿Cómo que los mató un meteorito? Sí, vino un meteorito y los mató a todos a la recontramierda. Después cuando vas creciendo y vas entendiendo, decís, fue un proceso que duró varios miles de años también. Es como todo al final era todo duraba mucho, todo dura siempre mucho. Y quizás yo creo que incluso en lo torcido o en lo retorcido que puede ser esperar finalmente con que el mundo se acabe, uno tiene la ilusión de que va a ser como el final de un partido de fútbol. En un momento se apaga todo y ya está, y se explotó todo. Sí. Y lo que vas viendo es que incluso el apocalipsis es asquerosamente lento. Es lento, sí. Todos los periodos de extinción es lento. Claro, es lento, tarda son procesos, mucho. No pero... es que... A uno le encantaría, te levantás un día y todos tus vecinos son zombies y decís, justo yo tenía una escopeta acá y la tengo cargada y llamo a mis amigos, hay uno que está vivo, voy a la casa, y ahí mato 200 zombies en el camino, tenemos nos toda la atrincheramos. conversación de nuevo de que es preferible, si se viene el apocalipsis zombie, estar arriba en un edificio, estar abajo en una casa, estar y demás. Para mí, arriba en un edificio es pésima idea. Porque arriba en edificio es el peor. Es el peor escenario. Porque aparte depende, obviamente... En la ciudad igual ya no tenés chance. En la ciudad estás cagado, no porque todos van a querer salir, entonces todas las vías van a estar tapadas. Sí. Hay mucha gente por metro cuadrado, entonces todo es un campo de guerra. La única comida está en los almacenes y rápidamente serán vaciados. ¿Qué más? No, ya está, ya nos morimos. Porque, ya nos morimos, porque estamos en una ciudad de mierda. Se va a cortar la luz, vas a tener muy poca agua. Sí. Pensaba en cómo el apocalipsis y la forma que se le da a la idea de apocalipsis por época, de alguna manera nos ayuda a entender el presente en el que vivimos o el presente que uno está observando o del que está leyendo, ¿no? Como que, así de nuevo, como en el terror, cada época tiene su monstruo y demás, cada época tiene su ansiedad sobre cómo se van a terminar las cosas y le da una forma a ese fin que se acerca y que está acá, que te toca la espalda, dependiendo de qué es lo que esté pasando. Al principio siempre muy religioso, ¿no? Como muy... Siempre. Sí.
obviamente tiene un origen religioso. El Apocalipsis es un libro, es el último libro de la Biblia, que además se cree, en realidad es parte medio del mito, que lo escribe el apóstol Juan, o se cree que lo escribe su grupo también, ¿no? Siempre están estas cosas de mucho de filología, no era uno solo, era un grupo, los joánicos, etcétera, pero básicamente es el Apocalipsis de Juan, en el cual tiene una especie de... tiene unas visiones acerca de cómo va a ser la batalla final. La batalla final, la justicia... hay varias etapas. Uh-huh. La batalla final es el Armagedón, ¿no? Es como un enfrentamiento medio real entre el diablo y las fuerzas de Dios. Después viene el juicio final, digamos, ¿no? Cuando todas las almas son finalmente juzgadas, después viene un periodo de justicia, después hay un famoso milenio, un periodo de 1000 años de restauración de la justicia en la tierra. Bueno, hay como demasiadas cosas superpuestas y muchas interpretaciones, que lo que vamos viendo también a lo largo de los años es que en la cultura que solemos llamar occidental, que básicamente tiene que ver con la cultura europea y anglosajona, cuyas raíces están en el cristianismo, en el Imperio Romano, en Grecia, en lo que sea, esa ficción que llamamos Occidente. Mucho del pensamiento occidental está constituido por versiones secularizadas de ese pensamiento bíblico también. Claro, porque al principio pensaba la idea de cuándo se termina o si se termina venía como de una divinidad, venía de, en este caso, hablando del cristianismo, de Dios, ¿no? O sea, como era un juicio que la humanidad no hacía, a lo sumo podías vivir de acuerdo a determinadas normas y reglas y zafabas y todo esto. Pero de golpe después, en el siglo XX, éramos nosotros los que ahora éramos capaces de provocar nuestra propia destrucción. Y como que abrimos medio un menú de posibles apocalipsis. También creo que de alguna manera es a partir de la pérdida de hegemonía que fue teniendo el cristianismo en los últimos años, también se fueron recordando otras tradiciones apocalípticas. Están la idea vos seguramente, del Ragnarok de los vikingos, toda la cultura de la India y los Vedas, el Bhagavad Gita y demás, tiene su propia, los ciclos, ¿viste? Tiene una visión mucho más cíclica, que son los ciclos de los yugas, y supuestamente nosotros ya estamos en no sé si es el último, pero es el Kali Yuga, que es como... Cuando lo describen es los dioses están en cualquiera, la gente se volvió materialista, la mentira y la adoración de las cosas banales está en el máximo. Un poco medio American Gods, dioses americanos de Neil Gaiman, ¿no? Que habla de los viejos dioses. De los viejos dioses que le dejan de dar, al dejar de prestarle, digamos, atención o fe, van perdiendo su poder. Exacto. Lo muy gracioso es que dentro de algunos, obviamente, círculos de internet, la idea de Kali Yuga prendió muy fuerte. Y vos decís, bueno, sí, obvio, es inminente la destrucción del mundo porque se cumple todo. ¿Cuánto dura el Kali Yuga? Dura 100.000 años. Ah, ok. Sí, claro. Falta, me siento por las dudas. Por las dudas lo voy a esperar. Es como, bueno, falta un poco. Pero me parece que las diferentes ideas apocalípticas, aunque para mí hay primacía seguramente de la idea cristiana secularizada, van apareciendo, van ocupando lugar, y también claramente lo que decís vos. El ser humano se empieza a enfrentar a la primera posibilidad de qué tal si reventamos y hacemos pija al mundo por culpa de nosotros mismos. Claro. Y pensaba que esto tiene un poco que ver con el primer episodio donde hablamos de quién maneja el mundo y de las teorías conspirativas con respecto a eso, porque hay algo muy tentador también en pensar el apocalipsis y cómo me defino frente a eso, como al fin de los tiempos, porque creo que el origen de la palabra apocalipsis tiene que ver como con algo que se revela, que se muestra. Exactamente, por eso en inglés está traducido el libro del Apocalipsis como el de la revelación, las revelaciones de Juan. Y entonces ahí aparece esto de que de alguna manera se explicaría que el mundo tal como lo conocemos, es una apariencia transitoria de las cosas, y que después se viene la revelación del sentido verdadero de por qué las cosas son como son, y eso obviamente después también vamos a hablar de algunas sectas
que pensaban en el fin del mundo, que se ponían como metas, me encanta, pues siempre van cambiando la fecha, porque te genera lo que decíamos de un sentido como de pertenencia, de soy de los que saben que esto es transitorio, que esta no es la verdad de las cosas, que lo que se viene después es el apocalipsis revela lo que es verdadero. Exactamente. La palabra, voy a citar un gran artículo de 421 que dice, creo que es de, me olvidé, se me fue el nombre, soy un genio, de Mariano Gabriel Pacheco Busch, no Bush, Busch. Que él dice que la palabra hebrea, por la cual después se traduce Apocalipsis, es Gala, que se traduce como descubrir, desocultar y revelar, y que a la vez, cuando se traduce a griego, porque los textos son traducidos a griego y se populariza en griego, se utiliza la palabra griega aletheia, que viene también como develación, ¿no? Como correr el velo. Y un poco, sí, totalmente. Y de nuevo también, como con las conspiraciones, nos ayuda a pensar como con nuestras cabecitas humanoides limitadas, con las limitaciones que trae el ser humano, nos da como la satisfacción cognitiva de, entonces el caos no es tan caos, hay algo detrás que en algún momento va a hacer que todo esto, por algún motivo, valga la pena. Valga la pena. Sí, no. yo creo que ese concepto para mí está muy metido. Me traje este libro hermoso de Norman Cohn que se llama La persecución del milenio, que tiene que ver como a lo largo de la historia, sobre todo historia europea, esta idea de que después del gran apocalipsis viene el milenio de justicia, fue de alguna manera una idea que inspiró muchos movimientos políticos a lo largo de la historia. Estados Unidos es un país donde vos eso lo ves muy presente. Siempre está la idea de que la gran conflagración y la gran confrontación van a llevar después a un periodo de prosperidad y de paz sin final. De hecho, incluso hasta es muy gracioso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen el periodo medio del American Dream clásico de los años 50. El Estados Unidos de posguerra es medio un lugar medio idílico, paradisíaco, donde había sobreabundancia de trabajo para todos, de un trabajador se compraba. Y de microondas. ¿No? Es como había mucho de eso. Tienen esa pequeña. El abrelatas eléctrico, el cuchillo eléctrico. Tiene como la confirmación que después de una gran confrontación vino una especie de milenio. Y la idea justamente de estos movimientos políticos, que ellos están en el caso de Tomás Munzer en Alemania, que paralelo a Lutero, o en la misma época de Lutero, dice, bueno, si vamos a tirar abajo la autoridad del Papa, también tiramos abajo la autoridad de los reyes, y era como, no, pará, flaco, te pasaste un par de pueblos. Y todo termina en una gran masacre, como siempre, como termina todo en Europa, en una gran masacre de campesinos. Qué pobres los campesinos de la Edad Media, que se sumaron a la idea de que el reino de Dios estaba a punto de venir. Porque no es un detalle menor que al momento de ser escrito el Apocalipsis, que se cree que es alrededor del año 90 después de Cristo, toda la comunidad cristiana, particularmente lo que había sido todo el trabajo del apóstol Pablo en el mundo mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, estaban convencidos de que Jesucristo iba a volver en gloria a buscarlos muy pronto, pero muy pronto, tipo 1 o 2 generaciones máximo. ¿Entendés? Era como, esto es inminente. Y el Apocalipsis está, de alguna manera, escrito con esa cuestión o con ese sentimiento de urgencia. Entonces siempre que se habla de lo apocalíptico también hay una idea de el apocalipsis es inminente. Un poco claro, lo pienso de nuevo respecto de las teorías conspirativas y esto que veníamos precisamente hablando en el primer capítulo. Siempre está esa idea de que es ya. Bueno, en las sectas, que ahora después vamos a hablar de algunas,
Incluso a veces a líderes que no pusieron fecha, un poco el grupo llega un momento en el que les empieza a pedir, como, poneme una fecha, pues yo estoy acá comiendo, con los dirigentes tierra a la cabeza. Claro, estoy comiendo tierra hace 5 años. ¿Cuándo Pingo viene ¿Cuándo Jesús? Viene, claro. ¿Cuándo nos viene a buscar? ¿Cuándo viene entonces, el como reino de Dios? Claro, en algún momento siempre, si no tiraron fecha, los apuran y dicen como, sí, no, es el 3 de junio de no sé cuánto. Y ahí es cuando se pasa, ahí se donde lastiman hasta el final. Claro, exactamente. O sea que la idea que quizás aparece más en Hollywood ahora, o incluso en cómics, de el apocalipsis como algo negativo, no tiene tanto que ver con la idea tradicional religiosa, donde es más regenerativo, ¿no? Sí, por lo menos en la versión cristiana. En la versión cristiana, ojo, no, tiene una. Es un momento es el momento como donde se revelan todas las fuerzas que fueron empujando al mundo y donde también Dios suelta a la bestia, aparece el anticristo que gobierna durante un tiempo, es como... todo mal para después... Exactamente, es un periodo de todo mal, pero que al final guarda de alguna manera esta esperanza Caja de Pandora. Un mundo, claro, de un mundo perfecto, en realidad es... También el Apocalipsis funciona muy bien como un cierre a una tradición que termina después constituyendo la Biblia entera, que es un nuevo Edén. Claro. Un nuevo paraíso. Es recuperar aquello que perdimos, que perdimos en el Génesis. Claro, ahora. Finalmente vuelve. Y también le da un poco de cierre al sentido de la historia. Esto es otra cosa que Mariano en su nota está muy buena, que dice que, claro, hay obviamente dos palabras griegas que señalan el concepto de final, que puede ser escatón y telos. Telos como el sentido de un final a lo que algo tiende o significativo. Por ejemplo, qué sé yo, cuando terminaste una carrera universitaria. Bueno, vos te preparaste todo para rendir un último final y recibirte. Entonces ese es el telos. El escatón es cuando hay una crisis, no una crisis, pero hay un evento catastrófico que termina con algo. Los dinosaurios. Los dinosaurios los mató un escatón. No hubo una evolución con sentido hacia algo. El Apocalipsis junta las dos, junta telos y junta escatón. Por eso también en la tradición cristiana se le habla generalmente cuando se habla de la teología que es específica del fin de los tiempos, se habla de la teología, que es del fin de los tiempos, se dice escatología. Sí, no quería, yo dije, yo no voy a hacer la que hable de caca, pero... Que es muy loco que sea escatológico, es hablar de caca, bueno, tenés dos niveles, caca humana y caca metafísica, digamos. Le preguntamos a un filósofo sobre este tema para tener otra voz, para tener otra perspectiva, Ezequiel Gato, y nos dijo esto. El Apocalipsis no es el fin de todos los mundos, sino el pasaje de este mundo a la salvación eterna, ¿cierto? Entonces el Apocalipsis muchas veces se usa, sobre todo en la modernidad, es decir, cuando las tradiciones cristianas perdieron cierta potencia, sobre todo ontológica, el Apocalipsis empezó a ser usado como fin del mundo en general, como si fuese una manera de nombrar el final de este mundo en el que vivimos, incluso o la guerra nuclear, o la crisis ecológica, o algún tipo de devastación extrema suele ser adjetivada como apocalíptica. Pero en realidad ese es un mal uso en todo caso, porque lo correcto es que el Apocalipsis es un pasaje, e incluso no es un pasaje hacia la catástrofe, como podría ser en el uso de la crisis ecológica, sino que es un pasaje, un tiempo nuevo, incluso mejor, un tiempo de los salvados. Por lo cual ahí hay algo interesante en el uso actual de Apocalipsis, que me hace pensar por qué usamos esa palabra cuando esa palabra no parece estar diciendo lo que originalmente ha dicho. Y la última cosa que diría es que estos elementos apocalípticos en el sentido más bien bíblico, es decir, un punto de quiebre clarísimo entre un mundo y otro, un punto de quiebre clarísimo entre el mundo terrenal y la salvación, un punto de quiebre clarísimo entre el tiempo de los humanos y la eternidad, de algunas maneras sigue alimentando
imaginaciones de futuro en la política y en la cultura moderna y contemporánea. Muchas veces se piensa el tiempo apocalípticamente, es decir, allí adelante hay algo que nos va a salvar de una vez y para siempre y eliminará todas nuestras penas y dolores, etcétera, etcétera. Y hay algo de eso activo en la política y en la cultura, incluso en la economía. Y a la vez uno puede decir que hay otras maneras no apocalípticas de pensar el tiempo, lo cual no quiere decir que sean maneras que no consideren formas de mejorar el mundo, de mejorar las relaciones, de volverlas más justas, más alegres, más interesantes, menos dolorosas. Entonces diría que ahí también alrededor de Apocalipsis se arma un debate posible sobre temporalidad, política e imaginación de futuro. Creo que fue porque pensaba lo que él decía de dónde salió, por qué terminamos usándolo de esa manera. Creo que fue Mary Shelley en su obra El último hombre, que como que puso esta idea de algo devastador que acaba con toda la humanidad y demás, y después obviamente creo que la cultura pop oficialmente lo terminó de instalar, tanto que en los últimos años el público, con todas las películas de superhéroes y los 3.000 apocalipsis, porque todas las semanas había un apocalipsis nuevo. Porque ya en cada película el riesgo no era como me mataron a Mary Jane, a mi novia, era directamente se termina el mundo. Se termina el mundo. Y terminamos como empalagados. El universo. Sí, ahí lo empezaron a... El universo. Era como... Y ahí nos terminamos como empalagando y empezó a no significar nada. Porque veías todas las semanas apocalipsis. Entonces era como, bueno, sí, ok. No sabía lo de Mary Shelley. Sí, estoy casi segura de que Genia. sí. Y yo Shelley. siempre busco la forma de recomendar un juego que se llama Stray, que es de un gatito. ¿El gato? Sí, ¿lo jugaste? No, pero sabes que lo tengo bueno, hay que jugarlo bajado. hasta el final, porque es una tierra también en la que algo pasó. Vos sos un gatito y es una tierra en la que algo pasó, hay robots y habla un poco de algo que me parece que se vincula con todo esto de alguna manera. No les voy a spoilear el final, pero básicamente un poco la reflexión es si merecemos o si merecemos sobrevivir un apocalipsis, nosotros los humanos. Hicimos lo suficiente como para ser merecedores de que queden, no sé, plantas, animales y nosotros, o si la verdad que... Nos recabió. Porque, bueno, amigo, no hiciste nada. ¿La viste Flow también, la película del gatito? Sí, no, me muero. Sí, es buena, sí, es un buen género, es muy buena. Gatitos. Gatito es muy buen género. Gatitos en el mundo. Sí, muy buen género. Son los herederos de Chatrán. Sí. Volviendo al audio de Ezequiel Gato, precisamente, es verdad. Que le mandamos un saludo, se me ocurre la idea del segundo semestre, ¿no? El segundo semestre eterno. Sí. Es como un segundo semestre... Claro, para siempre. Claro. En Argentina, en política, tenemos 3 millones de momentos, así como lo de, ¿cómo era Michetti? Lo de hay que salir del túnel y la luz al final del túnel que no se veía. Al final del túnel. Raro. Ahí era como que estábamos en el apocalipsis, sí. Pero nunca llegaba a la situación de Dualde y estar condenados al éxito. Ahí tenés una visión teleológica de la historia. Es verdad. Bueno, el 2001 fue medio un apocalipsis. El 2001 fue un apocalipsis, sí. ¿No? Los que le recordamos aquel 2001 fue... Sí, como la realidad como estaba... vino. Se vino. La realidad conocida se rompió y pasó a ser otro orden el establecido. Y justamente los momentos de crisis son los momentos ideales para que aparezca como esta idea de que en algún momento se va a terminar todo, porque nos ofrecen un montón nos tiran un montón de sogas para que nos enganchemos en esa, ¿no? Porque después una de las sectas de las que vamos a hablar también tiene mucho que ver con eso, con la situación, la crisis económica en Kenia, en ese caso, porque al vos ponerte en una situación donde de golpe todo se va al pingo, una idea del fin de los tiempos te da o te permite pensar que hay una explicación para eso, que no es que simplemente tienen, no sé, la maldición, los miedos de un dinosaurio, la maldición de una bruja o qué sé yo. Un poco te hace sentir importante decir, bueno, voy a participar del apocalipsis de la humanidad, ¿no? Decís, estoy presenciando los últimos momentos. Que es algo que pasa mucho, ¿viste? O se supone que le pasa mucho a esta generación en Estados Unidos post
Torres Gemelas, acá sería post 2001, que es como estamos, a nosotros nos tocó vivir momentos históricos. Y la verdad es que tu abuelo probablemente sobrevivió una guerra mundial. O sea, sí, todos tuvieron y tuvimos momentos históricos, pero hay como una idea de a mi generación le tocaron los momentos históricos y sobrevivir. Sí, y también te da una idea de temporalidad, como de que este sufrimiento no va a ser infinito. O sea, esto en algún momento... se va a terminar. Es de nuevo la idea de, que para mí tiene que ver con lo que hablamos, con lo teleológico. Sí. Hay una racionalidad atrás de todo esto, hay una conclusión, hay una lógica y de alguna manera eso también funciona como un aliciente, no es que es puro caos, destrucción sin sentido, que creo que esa idea es todavía un poco más difícil de tolerar, ¿no? Sí, total. Cuando digo, no sé, todo este sufrimiento para que al pedo y decís, y bueno, sí, no, y nunca hubo redención, no hubo nunca redención. Es lo que tocó y es porque te toca y es así y chao. No, tampoco voy a spoiler, pero vean la tercera temporada de House of the Dragon porque hay un poco un camino hacia la locura de alguien que busca una justificación como divina o de un mandato o de una profético para tratar de entender o darle un marco mínimamente racional a tragedias. Te tengo que preguntar, ¿House of the Dragon es la historia del Rey Loco? No es la historia, es más atrás. Mucho antes. Más atrás. Es cuando los Targaryen tenían dragones sueltos. Exacto, sueltos y por algún motivo dejan de tener y el motivo está explicado en esta serie que termina con la cuarta temporada en 2028. O sea, es cuando, claro, es la última generación que tuvo dragón. Es el apocalipsis dracónico. Exactamente. Es el fin de los dragos hasta que vuelven con Daenerys. Bueno, que en la historia de los Targaryen y de todo el universo de George R.R. Martin hay algo que se llama Doom of Valyria, o sea, como el destino el apocalipsis de Valyria. Final, el apocalipsis de Valyria, que era algo así como Krypton, que también como está un poco esta idea en la cultura pop de una civilización que voló muy cerca del sol y por algún motivo terminó derrumbándose por su propio peso, por su propia ambición. Atlantis. Claro, la Torre Krypton, de Babel. Exacto, Krypton. como y de, bueno, llegar a un punto como pináculo total de la sabiduría, la tecnología, qué sé yo, pero Númenor también. enloquecer de poder de alguna manera, y bueno, eso también está en Valyria, supuestamente, que es de donde salían los dragones y todo. Enloquecieron de poder. Enloquecen de poder con, mira, no tenemos dragones, hacemos esto, hasta que un montón de volcanes les dicen, no, esto acá. Y la se puta va. madre. Además de lo de la temporalidad y eso, con la idea de apocalipsis, como con las teorías conspirativas, hay también una sensación de identidad y de pertenencia, ¿no? Como yo veo estas señales, el otro no. Es muy importante también el tema de la moral, porque ahí te podés dividir entre los que están viviendo de acuerdo o yo estoy viviendo de acuerdo a lo que sean las normas que creo que van a permitirme pasar a ese otro. Sobrevivir. Sí, un poco la dicotomía siempre entre los conversos y los no conversos, claro. Despiertos y dormidos, mundo muy metafórico siempre. Sí, e históricamente eso terminó permitiendo que haya, que desde la política o desde quien fuera que estuviera desde el poder, a cargo del poder, ejerciera diferentes cuestiones, hiciera diferentes cuestiones con la excusa esa, ¿no? Como de, bueno, se viene y yo estoy acá y lo tengo que evitar. Un momento en la historia que quedó muy claro, en el que quedó muy claro todo esto, es la peste negra. A mí me obsesiona la peste negra, pero... Sí, me gusta tu... ¿Tenés algún tipo de explicación? No, es que abarca todo. Me parece muy increíble y... Fue medio un cataclismo civilizacional. Civilizatorio. Deja acá abajo. Deja acá abajo. Explícanos cómo se usan las palabras. Siglo XIV, de golpe la gente de un montón de partes, más o menos de la misma región, Europa, por ahí, qué sé yo, se empieza a morir de manera bastante horrenda y nadie entendía por qué. Porque no que tenían... Y empiezan a buscar culpables. Me encanta eso. Vos ves para atrás y decís, bueno, quizás
cagar en el mismo Sí. pozo donde tomabas agua. Exacto. Es un poco más Y acostumbrarse de a agua que... con mierda, sí, obvio. Claro. Y Mira que abajo acostumbrarse te a que sorete las con- ratas duerman Claro. sobre la cebada o el trigo. Bueno, no. Entonces, Las ratitas. lo primero que dijeron es frente a tal evento súper colosal, mega ultra negativo, fue esto es un castigo divino. O sea, Claro. de alguna manera enloquecimos de poder de nuevo, o algo pasó y nos están castigando. Y ahí empezaron a aparecer un montón de cosas como discriminación, obviamente estuvo ya muy precursora porque estuvo lo de culpar a determinado grupo. Fueron los judíos, vamos a decirlo, sí, la peste negra fueron los judíos. Exacto. Empezó... Never beating the allegations. Claro, empezaron a usar cuerpos como medio como armas químicas, biológicas, Porque a tirarse. te tiraban, Exacto. tirás el muerto con peste y... Aparecieron los flagelantes que iban de pueblo en pueblo. Sí, vendían como penitencia. Claro, exacto, como tratando ellos diciendo que medio a lo Pérez Hilton ahora, como flagelándose para así de alguna manera limpiar los pecados que trajeron la peste. Eran como también una versión peste de los comepecados. Claro, Ahí va. sí, total. O sea, era la fórmula, o sea, la peste negra tiene la fórmula perfecta del éxito para pensar en todo esto, porque tenés una catástrofe, incertidumbre total, no sé nada, humanos que necesitamos encontrar una causalidad. Y ahí empezamos a buscar, sobre todo, bueno, primero miramos para arriba, para abajo, y después para los costados. Y ahí es donde ahí es donde se pone áspera Claro, la cuestión. claro. Me gusta mucho del concepto de peste, y esto después obviamente lo leí qué sé yo, en varios trabajos de ficción, pero que la peste como enemigo, incluso como enemigo Sí. narrativo, tiene la característica, y es algo que vuelve en el cine de zombies, que cada ser humano es un potencial enemigo. Porque Sí. la peste te infecta y no solo te mata y ya, sino que te pasa al bando de la peste y ahora vos sos parte de la peste. Sí. Ahora lo portás, digamos, ¿no? que es algo y que ahí la vas después- llevando y vas convirtiendo a todo Sí. en potenciales infectados. Sí, que es algo que después va a volver a aparecer, pero de otra forma, cuando hablemos un poco de la Guerra Fría y todos esos miedos, ya no como peste, pero como lo de mirar a tu vecino y al de al lado como... Ey. ¿Qué le está pasando? Y antes, en algún momento, estas son cosas y terminologías y cuestiones que tienen que ver con la historia del cristianismo que vos sabés muchísimo más que yo, pero... Tampoco Leí tanto. que en 1534, en plena reforma protestante, en la ciudad alemana de Münster, que no sé si se dice de esa manera, muy bien, ahí está, quedó bajo control de anabaptistas Anabaptistas. radicales Los que anabaptistas. se fueron como se Los pasaron. anabaptistas de la UCR. No, Sí. los anabaptistas radicales. El anabaptista exige un nuevo bautismo cuando te convertís De adulto, porque de bebé como que todavía no... Te dice, el bautismo ese no cuenta porque Sí. vos no sos consciente de tu bautismo, entonces te tenés que bautizar de nuevo en el bautismo de verdad. Sí. Y seguramente hablan del movimiento de Tomás Müntzer, que lo nombrábamos antes. ¿Qué dicen? que decía? estaban convencidos de que la ciudad podía llegar a transformarse en la Nueva Jerusalén. De hecho, la bandera de este gran movimiento político y ejército de campesinos era un arco iris, que era el símbolo del pacto que hace Dios con Noé después del primer gran evento apocalíptico, que es el gran diluvio. Dice, Sí. bueno, no voy a hacer más esto de matar a todos los seres humanos No. y demás, y mi símbolo es que después de cada lluvia va a aparecer el arco iris. Y esta creencia de que se venía, hizo que se reorganizara el gobierno, la forma en la que trataban la propiedad, la vida religiosa, las normas sociales, pero como siempre, después vino otro, muere el primero, no tengo el nombre, y después viene otro que se pasa y ya directamente suma poligamia, suma Ok. le mete como un par de No picas. sabía que la picanteó. Sí, Le puso teocracia empieza como Mujerzuelas y juegos de azar. Exacto, le mete picante, dulce, todo.
Y termina, y una disciplina brutal para quienes obviamente estaban en contra o levantaban la mano, y termina cayendo todo en 1535. O sea, duró un año. Duró un año. Fue corto. Fue corto. Sí, para mí debe ser la revuelta de campesinos de Tomás Müntzer, que debe haber tenido un montón de estas características que ya no recuerdo. Yo me acuerdo de esto como un fuerte movimiento milenarista de... Sí. Vamos a instaurar el reino de los cielos acá, ahora. Claro, porque el tema es, si vos crees que las instituciones bajo las que estás viviendo y está viviendo tu comunidad van a morir y tienen que morir, ¿por qué esperar a que haya una intervención divina para que se venga lo nuevo? ¿Por qué no empezar ahora? Exactamente. Y son antecedentes también de la revolución. O sea, son antecedentes, para mí como antecedentes de la Revolución Francesa. Ni hablar. Se puede pensar como protocomunista, si se quiere, como cosas que después en Europa se fueron dando. Bueno, no sé si creo que en el artículo de 421 está. La visión marxista del mundo también tiene un componente, si te lo pones a pensar, bastante hasta entre cristiano y apocalíptico, porque es después de o sea, la lucha de clases es el motor de la historia, o sea que después de una gran revolución, que es un evento bastante crítico, bueno, viene una sociedad sin clases, de donde cada uno aporta según lo que puede y recibe según lo que necesita. Es medio una especie, el comunismo era medio una especie paraíso en la tierra, o se vendía como se vendía así como una nueva Jerusalén. Claro, esta cosa medio de estamos viviendo el fin de una época, entonces ya no sirven las normas que tenemos, vamos a instalar nuevas. Exactamente, reformemos por completo. Claro. Que tiene que ver, obviamente, es cuando se abre, en el caso de la Reforma Protestante, cuando se abre la caja de Pandora, que es desafiar a la autoridad en ese momento que tenía el Papa y la Iglesia. Qué jodita esa. Claro, también dicen, bueno, ¿por qué nos quedamos en desafiar solo esta autoridad? ¿Por qué no desafiamos todo tipo de autoridad? Y hay un punto. Así llegué a otra historia también que vos seguro conocés más, que es en Estados Unidos, William Miller, un granjero y predicador bautista que estudiaba profecías bíblicas y demás, y llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir entre 1843 y 1844. No sucedió. No pasó. Spoiler. En un momento fija fecha, que creo que era 23 de octubre o una cosa así. Y a esto le terminaron llamando la gran decepción porque no llegó. Después pasó muchísimas veces, ¿no? Pero ahí fue como... No, pero este fue como el primero que se jugó la taba, dijo. Claro. Y entiendo que de ahí salen las corrientes, medio que salen las corrientes adventistas posteriores. Y porque también está, y esto se ve mucho en temas sectas y cuestiones, que también lo hablamos en el episodio de las conspiraciones, que cuando se refuta una teoría, o en este caso la evidencia refuta la profecía, lo que vos creías que iba a pasar, no necesariamente eso destruye tu fe, tu creencia y la comunidad que se generó alrededor de ese pensamiento. No, porque en realidad lo que siempre es más fuerte quizás son los lazos comunitarios. Entonces, los lazos comunitarios se pueden bancar la decepción de un líder que se pasó 3 pueblos, si eso no incluye, no sé, suicidio. Digo, si incluye... Ya vamos a hablar de eso. Claro, si incluye lastimarse hasta el final, la comunidad, bueno, no resistió. No resiste. Pero muchas veces pasan que yo siempre uso la metáfora me gusta mucho de los naufragios. Bueno, de los naufragios y de los proyectos fracasados y fallidos y demás, siempre con esos restos alguien construye algo. Digo, ¿no? Es como encallaste en una playa, hiciste pija el barco, bueno, con el barco te armaste un fuerte. Sí. Quizás no era tu idea principal, pero es lo que pudiste lograr. Sí. Y Estados Unidos tiene una tradición muy grande por el simple hecho de haber sido un país fundado por gente con visiones religiosas muy
siempre decimos, Estados Unidos es un país fundado por una secta religiosa. Sí. Por eso también tiene como una tendencia casi automática a meterse o a seguir este tipo de líderes. Está la idea, hay el concepto político del destino manifiesto, que básicamente era la idea de que Dios de alguna manera había elegido a Estados Unidos como país faro del mundo, y la comprobación de esta era que Estados Unidos avanzaba en su conquista hacia las costas sin ningún tipo de problema, y eso era una señal de la bendición continua de Dios, ¿no? Es como Dios nos puso acá para que creamos este super país y conquistemos todo el continente americano, y la conquista nos refuerza la creencia de que era así. Y ese concepto del destino manifiesto es un concepto que fue fundacional en toda la política del siglo XIX de Estados Unidos, y es un concepto totalmente religioso. Entonces, ahí se empieza, de alguna manera, vas viendo cómo lo que podemos decir la metafísica, o sea, el conjunto de ideas que conforman Estados Unidos, tienen un montón de versiones, tanto religiosas o religiosas secularizadas, que la mayoría desconocemos hasta que te pones a leer o a ver el origen de las cosas y demás. Y después eso también se tradujo a la cultura pop, porque es la maquinaria de crear cultura pop más grande y que de todos los tiempos. Que de alguna manera sostiene todo de forma muy evidente y a la vez silenciosa. Como es el andamiaje que hace. Claro. Luego salís como, ay, vengo de ver una de Avengers. Y en realidad, claro, es Avengers Endgame y el libro de Mormón posiblemente son casi la misma. Son casi la misma historia. Porque muchas veces hablamos de la propaganda clásica de la bandera, o meter siempre que nunca el ejército sea malo, o que si es malo se redima, sino de cosas que vas más abajo. Más al fundamento. Más al fundamento. Y se van de alguna manera instalando. Y además, lo que tiene es que una vez que vos entraste en un tipo de pensamiento así y que estructuró tu vida, nadie quiere dejar de tener razón. Nadie quiere pensar que su vida está basada y estuvo armada en base a algo que resultó ser una mentira o resultó no ser tan así o algo. Es como andar a decirte. Es que es algo con lo que lidió la propia comunidad cristiana original, el hecho de haberse comido el amague de que Jesús iba a venir y no vino, y hasta ahora lleva durando 2000 años, entonces ni siquiera ese nivel de decepción es suficiente como para frenar la fe de un convencido también. Dije que íbamos a hablar de algunas sectas, agarré 3 nomás, porque si no está lleno de sectas que tuvieron que poner una fecha o que decían que se venía el fin del mundo, porque es una forma obviamente muy clara de alguien que quiere manipular a un grupo de personas para decirles que tienen que hacer determinadas cuestiones. Quizás la más conocida de las que voy a nombrar, seguro, es Jonestown de 1978. Jim Jones, que es... lo loco es que tenía como... Jim Jones vendía una especie de utopía socialista en una época en la que todavía, cuando arranca, todavía había segregación racial en Estados Unidos, y él era muy inclusivo, él estaba no tenía ningún problema y se vendía como una iglesia que era para todos, que no separaba por color de piel y demás. Que cuando se le empieza a complicar en Estados Unidos legalmente, porque un montón de gente empieza a decir como, che, mi pariente entró ahí, le sacaron toda la plata, los convence a todos de que había que ir a Guyana a armar esta nueva vida para esperar que en algún momento también los iba a salvar Dios. Cuando van, él todavía no había ido, cuando van a Guyana, dice, esto es barro y 2 yuyos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué carajo hacemos acá? Era un horror. Y
Pasan ahí un tiempo, él termina yendo una vez que lo empiezan a perseguir y todo, pero cuando se pudre, que es el momento en el que ya todo líder de secta tiene que decir es ahora, porque cuando se pudre todo, que va, para los que no conocen la historia, va un senador, porque algo que tiene el gobierno de los Estados Unidos es que siempre que si hay un norteamericano en alguna parte del mundo a la que le está haciendo algo, lo voy a sacar de ahí. Aunque estuvieran en Guyana, como muchos familiares denunciaban, va este senador con un montón de periodistas y gente a tratar de ver si esos norteamericanos estaban viviendo bien ahí o estaban siendo esclavizados o algo. Terminan matando al senador, se pudre todo. ¿Lo matan al senador? Sí, lo matan. ¿A un senador? Lo matan a un congresista, sí, era senador o diputado, pero sí, congresista. Y sí, lo matan y ahí ya es como, bueno mira, ya está. Hasta acá llegamos. Estamos rejugados. Sí, entonces de ahí es donde tal vez escucharon los audios de Jim Jones hablándole a todos de, bueno, llegó el momento de la noche blanca. No, la noche blanca. Sí, todo es como, tenemos que partir de alguna manera y es el suicidio masivo más grande en la historia con 900 personas. Igual 900 personas que no todas murieron por mano propia, sino que ese famoso juguito que no era Kool-Aid, como se dice, era Flavor Aid. Ah, no era Kool-Aid. Era Kool-Aid, la marca le quedó. Era como, ¿por qué se la llevó? Sí, pero era Flavor Aid. Yo acabo de googlear Kool-Aid para. Sí. Y no, era otra marca, lo mezclaban cianuro con este juguito y se lo daban a la gente, pero mucha de esta gente fue obligada, tenía un arma como toma el juguito, y él terminó también autodesuscribiéndose de la vida con un tiro. Es considerado igual todavía hoy el mayor suicidio y estaban todos los que lo hicieron queriendo pensaban que iban a pasar a otro plano. Después, en el 97 estaba Heaven's Gate, que es considerada... Está buenísimo el documental de HBO. Es considerada como una de las primeras vinculadas con Internet. Tenemos a Marshall Applewhite y quien era su esposa, Bonnie Nettles, que la había conocido porque ella era enfermera en la clínica psiquiátrica a la que fue él. Eso iba a salir bien, amigos. Eso iba a salir bárbaro. Claro. ¿Dónde se conocieron? Lo que tiene en particular Heaven's Gate es que mezcla cuestiones cristianas con ovnis. Sí, con ovnis. Era como ellos dijeron, como un poco. Estamos en los 90, X-Files, vamos a poner un poco y un poco. Él también en un momento ya arranca a decir, yo soy el advenimiento de Cristo. Siempre hay un momento en el que al principio es me habla y después ya es soy yo. Es como medio el camino. Y ellos no fueron tan apurados como otros, sino que se pusieron una fecha como el fin del mundo, un día que iba a pasar un cometa, que supuestamente era una nave que los venía a buscar. Exactamente, y si ellos eran la tripulación. Al otro lado, subían a la nave. Exacto. Esa era la... Sí, eran consideradas como una tripulación. Se pusieron todos las mismas zapatillas de una marca muy conocida que las quitó del mercado después, la misma ropita y adiós. Fueron 39 muertos. Y después hay un caso que no se comenta tanto, mí es... Pero es durísimo en el documental de Heaven's Gate, que está el caso de 2 o 3 que se habían ido antes. Sí. Y que se sintieron mal porque se quedaron abajo. Sí. Que se sintieron mal porque se sintieron abajo. Sí, porque por no haber seguido con todo el grupo. Sí, y al día de hoy sienten el remordimiento. Hay varias de estas sectas que tienen como un día del juicio final marcado y que creen que van a ir todos, que son de alguna manera el pueblo elegido, que los sobrevivientes tienen no solo esa culpa, sino que dicen como debo haber hecho algo mal porque yo me quedé y no estoy en esa gloria, en ese paraíso y demás. Esta de la que no se habla mucho y para mí es porque tiene un aspecto tan tremendamente aberrante que es hasta difícil de contar, que es Antares de la Luz. Estamos hablando de 2012, Ramón Gustavo Castillo Gaete. Estamos en Chile, cerca de Valparaíso, convence a un montón de gente de que él era, no me acuerdo qué tipo de, soy megacristo o qué, convence a la gente de que se vaya a vivir al medio de la nada y terminan con un sacrificio humano muy, muy tremendo. No voy a contar más, pero también en ese momento él iba poniendo fechas que iba corriendo. Hay un documental en Netflix de esta.
que él iba corriendo porque no llegaban La voy nunca a hasta que ver finalmente él terminó muerto, pero terminaron presos varios por el asesinato tan tremendamente aberrante y horrible que ellos habían hecho como una especie de sacrificio. Y después la última que quería mencionar, porque es de 2023, es de Kenia, en el bosque de Yakaola. Era un grupo que tenían un pastor ahí en Kenia que después de la pandemia empezó a crecer cada vez más. El pastor, muy vivo él no se muda al medio del bosque No. donde Manda había... una avanzada. Claro, él estaba en una ciudad costera, no sé dónde, había un pueblo ahí, pero ellos no se mudan al pueblo, se mudan al medio del bosque donde no había nada. La gente que vivía en el pueblo empieza a mirar como, es raro qué hace esta gente. En un momento, en enero de 2023, los habitantes de ese pueblo empiezan a notar que los nenes que venían con sus mamás al mercado a comprar para llevarse ahí al bosque dejan de ir, después dejan de ir las mujeres también y dicen como, entonces se meten al bosque a ver qué pasaba y encuentran a algunos chicos claramente desnutridos que estaban dando vueltas, perdidos, que decían que los habían hecho, los estaban matando de hambre a propósito, porque esa era la forma de elevarte y de ir al reino de Dios y demás. Tratan de ir a buscar al resto de la gente. Hay unos tipos, encuentran que había unas mujeres también claramente desnutridas tiradas en el piso, algo que aparentemente, obvio, en África es peligroso porque hay mucha ave de rapiña que anda buscando, entonces no es lo ideal quedarte aparentemente tirado ahí mirando en un lugar así, tan salvaje, como el medio del bosque y lo sacan unos tipos con machetes hasta que finalmente, pueden entrar con las fuerzas de la ley y demás y salvan a varios, pero había gente que estaba atada a los árboles, había gente que estaba claramente muriendo de hambre, que les pedían por favor que no se los llevaran. Entonces los rescatistas tuvieron que empezar a mentir y a decir: a mí me mandó Jesús para que la gente se dejara salvar porque mucha gente no quería. Paul Ntenge Mackenzie era el líder carismático de una iglesia bastante marginal que se llamaba, todavía debe haber gente que, Ministerios Internacionales Buenas Noticias. El nombre supongo que en el idioma de Kenia sonará mejor. Y esto tiene que ver con que en Kenia el 20% es evangélico post-crisis de los 80 y los 90. Y a partir 430 seguidores murieron tras ayunar hasta morir. Sí, es tremendo. Y Iglesia Internacional de la Buena Noticia. El chabón Mackenzie, un poco había sacado todo esto de otro tipo que había sido uno de los que habían influido en Jim Jones, o sea que había toda una idea. Y el chabón les decía, ponele, vos eras de sus seguidores y tenías alguna enfermedad o algo, y el tipo te decía: morite porque vas a ir primero, morite. Pero él no se moría. Algo está lleno de esas cosas. En general, los líderes no mueren, mandan al resto a morir y van pateando la fecha para el apocalipsis. Estas sectas son todas del siglo XX y una del siglo XXI. Y ahí tenemos que empezar a hablar también de otras cuestiones, como por ejemplo, tuvimos el apocalipsis que no fue. En el 2000. Tenemos dos apocalipsis que no fueron, que fueron como locuras masivas. El Y2K, el I2K. El I2K. En el 2000 y el de 2012 con el que se suponía que los mayas. No, pero ese ya venía ese era más marketinero. Sí. El del 2000 tenía... tenía por lo menos un colchón de verdad, que era lo de que sí, que las máquinas había que acomodarlas por los 3-0. Exactamente, porque estaban preparadas para de ahí, contar de a 2 años, de ahí a que 3. tu tostadora te iba a matar, era mucho. Pero dicen los que saben, esto quizás es tema para debatir, que no pasó nada porque se tomaron las medidas. Dicen, es el típico caso donde no pasó nada y la gente dice: era todo mucho, pero en realidad porque se trabajó mucho para que no suceda nada grave. O sea, ahí el apocalipsis iba a ser
que íbamos a perder como todo. Sí, se iban a destruir los sistemas bancarios, pensá, qué sé yo, sistemas computarizados de aerolíneas, ¿entendés? O controladores aéreos, Claro. ese tipo de cosas donde las máquinas se iban a volver locas porque perdían la referencia y la noción de tiempo y por ahí sistemas del cual dependen vidas humanas iban a fallar, a andar muy mal y eso iba a provocar, digamos, una catástrofe De esa- encadenada. De esa zafamos de 2012 que al final no pasaba Pasa nada. que zafamos del I-2K y al toque vinieron las Torres Gemelas y en Argentina verdad. el 2001 fue el gran año. Sí, es ¿no? verdad. Que además ese año Racing sale campeón, Sí, después de 35 años. sí. Cosas Entonces raras. había como energías muy Sí, se estaban moviendo cosas extrañas. raras. Sí, todo Dispuestas. después de que ya con el antecedente de lo que había sido la Guerra Fría, que es la que cambia un poco, ¿no? el eje y la forma de mirar como el día del juicio final. También, exactamente. Porque es el momento en el que la humanidad con la bomba atómica empieza a estar supuestamente, y no tan supuestamente, a un botón de eliminarse, y lo de la eliminación mutua garantizada. Qué bueno. Mutual Assured qué Destruction. bueno ese. Qué buen concepto. Es un buen concepto. Es un gran concepto. Para mí, el que es un Destrucción conceptazo mutua asegurada. es el del Doomsday Clock. O sea, Sí. que haya un reloj, que Sí. aparte lo crearon en el 47. Dijeron como, bueno, vamos a poner un reloj cuanto más cerca, científicos además. Cuanto O sea, más cerca. antes eran los religiosos Sí, o hombres como de la fe espirituales los que de alguna manera ataban cabos que llevaban a pensar que ese venía el fin del mundo. Ahora de golpe eran científicos, gente de diferentes áreas de la ciencia que agarraban un reloj y decía, cuanto más cerca esté de la medianoche, más cerca estamos de la mierda. Y que supuestamente este año creo que estamos... ¿Fue el año que estamos más cerca de la mierda? Sí, desde el 47. Estamos O como... sea, más cerca que en la Guerra Fría. Sí, estamos como a un minuto, creo, o algo Claro. así. Pienso en que calculo que 2 Minutes to Midnight de Iron Sí. Maiden tiene que ver con... espero que tenga que ver con el sí, reloj. Sí, Watchmen, ¿no? Y Atómico, tenemos como un Watchmen montón de... exactamente. A mí lo que me gusta del concepto de destrucción mutua asegurada es que la guerra nuclear abre un nuevo metajuego, digamos. Sí. Un nuevo tipo de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, el primer problema de una guerra nuclear en el cual dos potencias o más tienen la capacidad de lanzar un ataque devastador a su contrincante es ¿por qué no lo harían? ¿no? Entonces, ¿por qué alguien que tiene ese poder devastador no lo haría conmigo o con cualquiera? Entonces, lo que piensan los teóricos de la guerra es no lo haría porque eso debería implicar su destrucción también. A ese primer ataque se le llama precisamente First Strike. Entonces, todo el truco de la destrucción mutua asegurada es Estados Unidos tiene que ser lo suficientemente fuerte como para, después de un primer ataque ruso, o sea, después de haber recibido un First Strike, que sería completamente devastador, todavía tener capacidad de destruir a quien lo haya atacado, sea Rusia o cualquier otra potencia nuclear. Eso se llama tener capacidad de un Second Strike. De esa manera, frente a esa garantía de que si me atacás, te ataco, nadie se va a atacar. Sí. Porque atacarse sería suicidarse. Y todos estábamos todos confiados en que nadie se quiere suicidar, salvo Sí. que pongas a Jim Jones a cargo de... Sí, o al señor este de Kenia, Mackenzie, ¿No? ¿no? A Mackenzie, Sí, claro. En 2023, no están atrás. No es tan lejos. Y acá cambian los protagonistas porque deja de ser, de nuevo, en una versión súper secular, ahora el futuro de la humanidad depende de una conversación diplomática. De una conversación diplomática y de sistemas burocráticos Claro. que estén seguros de que todo ese sistema se mantenga estable. Sí. En YouTube hay un canal yankee que se llama, creo que es la televisión pública, es PBS, Sí. que tiene un documental muy bueno acerca de... viste que en esa época Estados Unidos tenía sus misiles balísticos intercontinentales, que son tipo un misil que sale y que cae en Rusia, o sea, son misiles gigantes. Los tenía
desperdigados por todo el territorio norteamericano y eran lugares justamente ultra secretos para que los rusos no sepan, tipo tenían como que diga 5.000, una cosa así. Y aparte era tipo en el medio de un campo, había solamente la gente veía un alambrado y un jeep militar que entraba y salía. De ahí también mucho de eso conecta con la paranoia X-Files de esconden aliens, y en realidad eran bombas nucleares. Una revisión de rutina mecánica que hacían, que le cambiaban un fusil de combustible, una cosa así, que controlaban a los cohetes, al grupo que lo tiene que hacer se mandan una cagada y rompen se cae una llave inglesa que rebota, cae durante, no sé, 40 metros hasta que le pega al tanque y se empieza a liberar combustible. Y cuestión que la cadena de mando, desde que ellos avisan que se mandan la cagada hasta que mandan un equipo a solucionar el quilombo, ya medio que estaba todo el combustible suelto. Entonces era medio cuestión de cualquier mínima chispa, roce, lo que sea, hacía volar todo a la mierda. Y vuela toda la mierda. Efectivamente. No la bomba, porque las bombas, vieron que las cabezas nucleares tienen como un mecanismo muy peculiar para que detonen, pero podría haber detonado también. Sí, no es un chasquibún, se supone. No. Claro, exactamente. Pero bueno, todo el dispositivo burocrático de cómo manejaron para el orto esa crisis y después cómo taparon todo, súper interesante para ver ahí en PBS, no me acuerdo el nombre ahora, pero busquen. ¿Ubicás la teoría de Bob Esponja y las pruebas nucleares? ¿En fondo de bikini? Sí. Ay, la amo. Pero contala, porque la tengo así medio de eso. No, es bastante fácil. Antes de que las pruebas atómicas, una vez que ya pasa y funciona y todo, dicen, che, no lo hagamos en más México. Acá. Vamos a hacerlo a otro lado. Entonces se encuentran unas... El atolón Bikini, que queda medio como en el medio de... No, pero ni muy cerca de un continente ni del otro. Y entonces dicen... Bueno, vamos a correr a la gente que está ahí. La historia de esa gente, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero era tremendo, porque los corrieron, le dijeron, sí, les vamos a dar comida, y los mueven a otra isla donde no había pesca, no había coco, no había nada. Pero bueno, la idea es que lo de Bikini Bottom, fondo de bikini, como se llama, tiene que ver con que, es una teoría, los creadores dijeron que no, pero que fondo de bikini es justamente ahí abajo de ese atolón, y que no queda más humanidad, entonces todo lo que quedaron fue, y por eso, y después la gente une cosas, por eso está, no sé, ¿cómo se llama? Arenita, que está vestida como de astronauta y no son humanos y todo eso, y tiene que ver con que existe realmente el atolón de bikini. El atolón de bikini. Un dato que me parece increíble de la Guerra Fría es el tema de los refugios, que también es muy cultura pop, muy de... Una gran película de Brendan Fraser. Sí, con Alicia Silverstone, que queda él guardado desde... Bueno, porque Kennedy impulsa, que acá también está lo que hablábamos al principio de salvarse uno o salvarse todos, ¿no? Porque Kennedy empieza a impulsar programas que tenían que ver, eran de defensa civil, con armar refugios, buscar lugares donde y que la gente sepa cómo tenía que organizarse si había un ataque, a dónde tenían que ir, qué rol tenía cada uno y demás. En el 65... pasan en junio de 1961, pasan de 1.500 refugios que tenían así comunitarios a 60.000, y para 4 años después, 1965, ya llegaban a 200.000. O sea, como que los yanquis dijeron entraron en la de refugios. Tenés que tener tu refugio antinuclear. Y en la Guerra Fría ahí también empezaron a aparecer muchas empresas que se dedicaban a vender refugios, a vender cosas vinculadas, que después terminaron la mayoría fundiéndose, porque, bueno, tampoco, o sea, llega un momento en el que hasta acá ya... Todos tienen un refugio. Llega un momento que todos tienen un refugio. Todos tienen un refugio. Que esto, bueno, me hace acordar a... ¿cómo se me fue el nombre ahora? De los jueguitos que Fallout. tienen...
Sí, Fallout, claro. Que es Fallout como es, tipo, es esto. sí, Fallout es efectivamente sucede la guerra nuclear, entonces vos vivís en el mundo posnuclear, siempre Sí. te despertás y salís de un refugio Ujú. y nada, primero vas descubriendo que los pocos humanos que quedan o son humanos de otros refugios o son los que se criaron salvajes Sí. en el yermo y tenés a los ghouls, tenés mutantes, tenés supermutantes, tenés a las Todo. Deathclaws, tenés todos Sí. los bichos. Yo jugué mucho el Fallout 4, Ujú. que todo el mundo lo puteó por ser medio el peor. A mí me encantó. Es cierto que todos los elementos más de rol y todo eso no lo tiene y la historia es medio una poronga, pero como sistema de juego muy, 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 muy divertido. Acá no entiendo, porque, como diría el Dibu, yo no había nacido en esa época, pero que no hubo como un temor nuclear, atómico, muy... Creo que Porque- no, pero porque Argentina siempre estuvo lejos. Claro, viste que dicen como que supuestamente en Mar del Plata, ahora no me acuerdo cuál Sí, es la... Necochea no, en Necochea Sí. no llegan Porque los no llega ninguno. ninguno. Sí, era una cosa así, pero me acuerdo de Grant Morrison, por ejemplo, que es escocés, que él vivía de chiquito en un lugar donde se habían hecho pruebas y entonces tenía como todo un mambo de chico con la bomba y con todas las consecuencias que podían pasar. Yo creo que el quilombo de la Guerra Fría en Argentina, aparte, se resolvió o sea, el pico máximo de tensión no fue la guerra nuclear, sino fue la guerrilla. Ujú, sí, Entonces, la guerrilla, las organizaciones armadas, la dictadura, como que medio que sí. nuestro apocalipsis vino por ese lado, Sí, más sí, que la guerra nuclear. En Tierra del Fuego, Fue político. la casi guerra con Chile, después Por el canal Malvinas, de pero Beagle, claro, que ahí estaba de nuevo defensa civil, cada uno tenía un rol, tenían que en determinada hora había prueba de apagar toda la luz y demás. Bueno, supuestamente hay negociaciones, negociaciones de Juan Pablo II, que viene Sí. a Argentina durante la guerra Sí. y qué sé yo, y dice, loco, frenen todo un poco porque Sí. me que los ingleses quieren Y tirar nos un cagaron nuque. ahí Picton y Lennox. Sí. Pero bueno. Contá, no, ¿qué nos El cagaron? tema- nos cagaron dos. Pero, Nos cagaron. pero bueno, Decilo, no me voy a decilo. meter en eso. Sí, ¿Le mando un beso? decí, No, le mando un beso Ahora a que la viene León, semana a chilena. ver si la devuelven. Se la voy a, le voy a decir. Juan Pablo nos cagó. En algún momento me parece que pasa de ser algo más como en la Guerra Fría, por más que no les guste, había en Estados Unidos una idea y en los países que habían tenido algún peso en la Segunda Guerra Mundial, una idea más de el Estado te va a cuidar de una bomba o de lo que pueda pasar, ¿no? Como le decíamos recién, lo de Kennedy, esto de tratar de enseñarle a la comunidad cómo tenía que cuidarse, poner Los búnker videos en las escuelas. Exacto, los videos en las escuelas, pero ahora de golpe, por una cosa u otra que charlaremos, se convirtió en algo más individual y pasan como de medio de la cultura del shelter, del refugio, a la cultura prepper, ¿no? Que es como yo me preparo por si pasa cualquier cosa para que mi casa y mi familia estén bien, porque o pienso que nadie lo tiene que hacer por mí o veo que nadie lo está haciendo por mí. Tenemos bastantes preppers en nuestro país, sobre todo en la Patagonia, y vamos a escuchar Sí. un audio que es de Preppers Patagonia, donde nos explica un poco cómo viene la cosa. Por ahí habría que aclarar en principio algo, que un prepper no se prepara para el fin del mundo. Se prepara para ciertas situaciones. Puede ser algo grande o puede ser algo chico. Puede ser un incendio, por ejemplo, en tu casa, y vos tenés que estar preparado y tenés que tener ciertas herramientas para poder salir de eso Tiene bien. sentido. Puede ser un corte prolongado de suministros, que es muy normal. Como también puede ser un viaje a la Patagonia, acá a la cordillera, y una nevada muy fuerte te deja aislado en la ruta. Y nosotros, por ejemplo, es algo muy cotidiano salir a la ruta de viaje y encontrarnos familias que salieron de noche a viajar, los agarró una nevada con hielo, Sí. se fueron del camino y rompieron el radiador, se quedaron sin vehículo, sin calefacción y sin suministros. Eso es muy común y es algo que todos deberíamos Sí. tener conciencia sobre eso. Entonces, el prepper no se prepara solamente para el fin del mundo, que si bien es algo que todos tenemos en la cabeza, pero hay muchos otros contextos que, por ejemplo, geopolíticamente hablando, estamos en una situación muy delicada del mundo en general. Entonces no sabemos qué puede llegar a pasar si se contamina el agua, por ejemplo,
y no podés tomar agua en la canilla, que hoy nosotros estamos acostumbrados a abrir la canilla y que salga agua. Bueno, yo en casa, por ejemplo, tengo 10 litros de agua potable más los 2 tanques que tengo. Que en caso de contaminación puedo cerrar la llave. Y si no podría porque se me contaminó, directamente uso el agua que tengo guardada. Entonces, por ahí el preparacionismo se trata de eso, más que 10 nada, litros de no es estar tanto. preparado No, me parece. para depender de uno mismo y de que tu familia pueda depender de tus reservas y no de lo externo. Ya pasó, por ejemplo, contaminaciones de acueductos y que la gente no podía tomar agua ni se podía bañar. Entonces, tenemos los litros, tenemos bidones de agua con reservas. Pasó, por ejemplo, en España un ataque electrónico que sacó de servicios celulares, radios, teléfonos, todo. Lo único que quedaba fueron algunas radios UHF disponibles porque las plaquetas no se quemaron. Entonces tener un handy para comunicarte. Y como eso, un Banco lo del montón de handy. cosas. Sí, Pues lo contaminación por aire. Hoy en día los drones que en Siria, por ejemplo, te tiran bombas con veneno y te envenenan todo un pueblo. Entonces tener máscaras de gas y aunque no lo creáis, aunque lo veamos tan lejano, así como pasó la pandemia, puede volver a pasar. Ujú. Puede volver a pasar que nos aíslen, puede volver a pasar que dependamos de suministros propios, puede volver a pasar que tengamos que defendernos. Por eso también es importante aprender a defenderte y después generar comunidad, que es algo que hoy no hay. La comunidad es muy importante porque que yo esté preparado y que mi vecino no, es un problema también, porque si yo estoy preparado y mi vecino no, llegada cierta cantidad de tiempo que en la sociedad es muy poco, porque la gente se vuelve irracional en muy poquito tiempo, va a ser y se va a convertir en una guerra y yo me voy a tener que defender de mi vecino. Entonces es muy importante que mi vecino también entienda el contexto y se prepare. Entonces mañana vamos a ser 2 preparados y pasado 3 y así. Es muy importante que las familias, que el contexto familiar entienda y se prepare. Entonces mañana no me tengo que defender de mi entorno, sino que todo mi entorno va a ser parte de la misma comunidad preparada para poder llevar a cabo una inundación, una nevada grande o un corte de suministro. No solo me convenció, igual no necesitaba tanto convencimiento. No sé, un Pero- empujoncito, ni siquiera. No, muy racional me pareció todo y estaba... Me gustó el concepto falla de suministros. Sí, Faltante de suministros. Sí. Bueno, pensando lo de la radio también me acordé de algo que creo que en general los porteños no conocen, que son los mensajes al poblador, Sí, espectacular. Me ha pasado de estar en que es espectacular. la ruta, escuchando por Radio Nacional, Sí. cruzando de Puerto Madryn a Esquel, en toda la zona de Paso del Sapo, Tel, Sengangán, toda la zona de la meseta, de escuchar en la radio que dice mensaje a Claro. Don Emilio. Para los que no conocen, es en zonas que están alejadas y demás, hay radios, vos pones la radio y se escuchan como te dejé la tal cosa. Siempre son todas metáforas de guita, ¿no? Sí. Dejé lo acordado Sí. en la estación de Gastre. A mí una vez no salí en mensaje al poblador rural, pero era porque mi viejo era radioaficionado Ahí va. y estaba en el campo, en medio de la nada, y tenía que dejarme mi tío abuelo camionero en una parte donde la ruta J está ahí vialidad o no me acuerdo qué cosa, y entonces iban avisando. Te dejo a la nena en vialidad. Sí, y yo estaba tipo como una mochilita, tenía 7 años en el medio de la nada y había ido con el Escaña con mi tío abuelo para que mi papá me agarrara ahí. Cosas que realmente nunca te van a pasar siendo porteño, ¿no? No, es no. Pero, es ¿sabes una qué? experiencia completamente distinta de la vida. Leía Qué que belleza. Banco. el movimiento preparacionista, para decirlo En en castellano. español, creció un montón acá en los últimos años, no solo por el tema de la pandemia, sino, por ejemplo, en cosas como en catástrofes como la de Bahía Blanca, Sí. que obviamente después de ver lo que puede llegar a pasar, se fue sumando mucha gente y ahora se cree que hay unos entre 20.000 y 25.000 Una banda. personas que se van juntando en comunidades. Y me Es parece es muy loco eso, ¿no? Que haga como, justamente, porque nosotros Eso. presentábamos como algo más individual, Sí. más de yo, quizás más pensando en el concepto yankee, me aíslo, me resguardo de todo, meto El un de The paredón de Last of Us, 3 por metros, ejemplo. claro, El personaje exactamente. de The Last of Us. Tipo, me encierro, soy como un paranoico de la seguridad, y acá el concepto es
muy argentino, muy peronista también, lo lamento si le jode a alguien, pero como bueno, mi vecino me va a ayudar en un caso que mi vecino esté preparado, me refuerza, ¿no? Como la inmunidad de rebaño. Total. Inmunidad de rebaño preparacionista. Sí. Banco mucho, yo vengo desde hace 2 semanas, me di cuenta, estaba con la bebé a UPA y me di cuenta que no hay matafuego en mi casa y me compré un matafuego. Bien. En realidad me voy a comprar en estos días, pero me dije, ¿cómo puede ser que no tengo un matafuego? Si llega a prender fuego algo y yo estoy con la bebé encima, ¿qué hago? Claro, que le tiré un vasito de agua, una toalla, claro. Y me surgió la necesidad de decir, necesito un matafuego. Cosas básicas. Sí. Sí, lo que decías. También de saber defenderse, banco. Sí, de tener como. Yo cuando era chica tenía un palo abajo de la cama. Un amigo, Emi, que lo quiero mucho, es un amigo de toda la vida. Y hace poco lo invité a ver a Limp Bizkit. Sí. Y él no tenía plata. Y eso me dice, gordo, yo. Digo, no te preocupes, boludo, vamos que me sobra una entrada. Y a modo de. Él no me lo dijo nunca, pero después de eso me trajo de regalo una espada. Así que tengo una espada en casa, una espada hecha y derecha. Una espada en casa. Bueno, es mi objeto de apego. Bien. Mi papá casi prepper, desde chiquita me compró una pequeña cortapluma rosa. Y después entonces yo me acostumbré a tener una grande. Sí. Y en Estados Unidos fui al, ¿cómo se llama? El Rockefeller, la torre esa, qué sé yo. Y ahí también pasás por detector de metales. Y te sonó el cortapluma. Sí, y por suerte el tipo me dijo, no, esto pasa mucho porque, bueno, la gente no sabe, hay un árbol donde escondemos las cosas. Sí. Donde escondemos las cosas. Pensé que había un chabón con un locker que te cobraba. No, un árbol. Andá, déjalo ahí, después vas a ver que va a estar. Y estuvo. Sí, yo al principio estaba como, no, pero ya había pagado la entrada, así que dije, bueno, escondelo acá en el árbol. Sí, me encanta que el prepper con el que hablamos tenga esta idea, como decís vos. Sí, se confundió de cantidad de litros de agua. Para mí tiene más de 10. 10 son 2 bidones. Sí, bueno, quizás como para no. Porque también me imagino que deben tener. Porque viste que hay realities de esos como de Discovery y demás que hacen mucho hincapié en estos loquitos del fin del mundo, que son medio como acumuladores, que no sé qué. Entonces también debe ser difícil cuando en realidad todo lo que dijo es súper racional. Y ni hablar la parte, el costado comunitario, colectivo, porque lo que hablábamos antes de la Guerra Fría, donde, bueno, pueden ver toda la ciencia ficción, obvio, de la Guerra Fría, donde está esta idea como de la invasión silenciosa del otro, la alienación del que por algún motivo es distinto, pero que también planteaba algo medio como, y si el que está al lado, ¿no? Como si yo tengo para cuidarme de lo que venga y mi vecino no lo tiene, ahí ya se genera una nueva, que también se ve en muchas películas y series de apocalipsis, ¿no? Como de, bueno, le voy a ir a robar los recursos a mi vecino, que sí tiene y yo no, y hasta dónde llega la humanidad, lo humano, y bla, 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 sí, bla. Sí, totalmente, como instalado muy a partir de la ficción yankee, una cuestión de en cuanto haya una crisis, automáticamente todos nos vamos a volver enemigos de todos y nos vamos a matar. Que bueno, un poco ahora también es lo que están haciendo los mega ultra multimillonarios, que están desde Mark Zuckerberg, ¿por qué me salió Zuckerberg? Zuckerberg. Es un Zuckerberg. Peter Thiel, el otro el empresario que puso en Mendoza ahora, que también se hizo... no lo quiero ni nombrar. No lo nombré. No lo quiero ni nombrar, sí. Martín no sé cuánto. Yo lo digo, qué pelotudez. Me parece una pelotudez biónica. Que ya es como una idea medio de armar tu propia mini sociedad sustentable, como en la de... No estudiaron a los hippies, a la New Age. Fracasó siempre, se mataron todos. ¿Vos te pensás que mujeres con sus hijos? ¿Vos te pensás que Elon Musk va a ir a vivir a lo de Martín Barsaski porque lo compró ahí en la altura de Mendoza? Ahí no, pero quizás los argentinos. Bueno, para mí... Se termina una comunidad entre juntas a Galperín, Eduardo Feynman. Sí, no, pero para mí la de Zuckerberg es la mejor, que la hizo en Kuwait, no, Hawái, no sé, Honolulu, qué sé yo. En Hawái, Honolulu. Algo de por ahí. Que quería sus vacas, todo. Todo es mega autosustentable. Claro, porque lo que pasa, creo que el límite del preparacionismo también es la pobreza. Claro. Porque vos podés tener qué sé yo, ponele, según tu capacidad, tu poder adquisitivo, te compras, no sé, 200 kilos de lentejas, eventualmente
en un momento las raciones se te van a acabar. No es que tenés capacidad. Si vos querés realmente ser full preparacionista, necesitas ¿cuánto? 50, 60 hectáreas, no sé, para que tener comida que se regenere y un curso de agua y unas vacas. Todo lo que es ahora como o sea, tenés que ser un terrateniente, tenés que tener un campo. Claro, no todo el mundo tiene para los paneles solares y para todas esas cuestiones. O sea, como que de alguna manera la esperanza frente a un apocalipsis está o privatizada o es para una élite, que a su vez esa élite es la que... Yo pienso para una élite y también para no sé, para gente que tiene vida, digo, un peón en un campo. Sí. Que el chabón vive con lo básico, ¿entendés? Sí. Está casi... O sea, si se come, ponele que los campos... Cuanto menos dependés de la tecnología obvio, y de la gran ¿viste cómo urbe? digo? Claro, tenés, no sé... Una bomba, siempre. Tenés mil ovejas. Sí. Igual te va comiendo de una oveja. Sí, además lo bueno... Seguramente te falte, no sé, fideos, azúcar, ese tipo de cosas, pero... Lo bueno del peón es que seguro el dueño del campo se cagó muriendo en la ciudad. Acá en Puerto Madero. Claro. Entonces el chaval nunca nadie va a ir al campo a revisar y el tipo va a estar viviendo ahí tranquilo. Sí, ni hablar. O sea, al que no al primero raro que llega le mete un tiro. Claro, o sea, al que no le dé impresión darle un machetazo a un animalito o poner la gallina en ese coso que le ponen el cuellito y se desangra. Nosotros vamos muertos. No, yo no sé si tanto, ¿eh? A mí, a mí me quieren meter en la bolsa de los políticos, yo no sé claro, si vos tanto, vos tenés tus skills dormidas de fueguina. Yo tengo... ¿Cuál es tu plan de contingencia, Fío, en caso de... o sea, ¿te vas a Tierra del Fuego? Me voy, pero o sea, donde huela que se... Donde huela que se pudre, Tierra del Fuego. Sí, ¿y allá qué haces? ¿Te quedás en, no sé, en Ushuaia? En la ciudad me voy afuera. Sí, agarro o Corazón de la Isla o Rancho Hambre o por ahí. Ya los tenés estudiados. Rancho Hambre es un buen nombre. Sí, no, me voy para allá. No, ni hablar, sí, no me ven más. ¿Lo tenés resuelto, charlado con amigos de allá? No. No, pero tengo la mamá familia. de una amiga que es casi prepper ella también. Bien. Y he aprendido mucho, no solo de mi padre casi prepper, sino de Lili, le mando un beso, que ella trata de que todo sea... Bueno, si se cae todo, que esto pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, lo que decía recién nuestro amigo, ¿qué pasa si se te queda la camioneta? Bueno, ella tiene hasta mate cocido en la camioneta. Claro, espectacular. Todo eso. Y de alguna manera, bueno, lo que me quería decir para ir cerrando también... Que te interrumpí para variar. No. Es que ahora está como esta especie de idea medio del fin del mundo la que está vinculada con los mega multimillonarios del mundo, que es como, bueno, que suele salir cada tanto la nota de por qué se están preparando ellos para algo. La teoría... ¿Qué saben? Claro, ¿qué saben? Porque ellos son los que técnicamente pueden cambiar. O sea, si ellos creen que hay un futuro inminente en el que sale todo mal, ¿están haciendo algo para evitar eso? ¿O les da lo mismo porque ellos se pueden cuidar y ya está? Y Peter Thiel igual la teoría que tiene es como que se va a venir una especie de súper... estoy preguntando temas que diciendo, ¿no? No lo... Creo que es como, viste, que se va a venir como una especie de gobierno global. Sí, está con lo del anticristo. Yo prefiero no darle segundos de pantalla, porque creo que se alimentan de eso. Para mí están todos en una competencia a ver cuál... Esta competencia la empezó Elon Musk. Sí. Tipo que salió y dijo, soy el tipo más raro y voy a ir al espacio. Sí. Y Mis hijos se van a llamar como Terminator. Claro, no hay nada más prepper que irte al espacio porque es civilizacionalmente prepper. Como vamos a salvar a los humanos. Eso hizo que todos los otros multimillonarios que todavía para mí estaban bajo la egida de Steve Jobs, es decir, el modelo... Hasta Elon Musk, el modelo de cómo debería comportarse un multimillonario tecnócrata era Steve Jobs, dijeron, somos todos unos pelotudos. Y les dio FOMO. Entonces empezaron a volverse raritos y a jugar una competencia de quién es más raro. Y ahí entraron en una. Sí. Y están todos en esa. Tipo Mark Zuckerberg intentando hacerse, viste, que andaba en surf con la bandera norteamericana. También a él le pegó el divorcio, ¿no? Le pegó el divorcio. Sí. Peter Thiel con esta pelotudez que está buscando al anticristo y qué sé yo, tipo gordo, se déjate viene acá, de joder, boludo. Sí.
se viene acá, Sí. le muestran más o menos las 10 cuadras importantes de Buenos Aires y dice, ok, listo, ya vi mucho y me voy. Ahora, para cerrar, ¿qué pregunta nos interesa más? Vos dejalo acá abajo. Y seguinos, porque ya llegamos a los 10.000. Suscríbanse, eso. Suscríbanse, eso. Hay que llegar a los 20.000 ahora. Sí, ahora hay que llegar. Suscríbanse en YouTube. Sí, suscríbanse en YouTube, pongan comentarios, compartan, like y todas esas cosas para que podamos llenar nuestros bunkers preparacionistas. Para comprar cerrar, una te quiero radio hacer onda esta corta. pregunta, que podés no responderla, pueden ustedes responderla, tal vez es, el tema ahora más importante es, si se viene el fin del mundo, cuándo se viene el fin del mundo, qué hacemos para evitar el fin del mundo, o sea, mientras creemos que se viene el fin del mundo, y quién creemos que merece salvarse del fin del mundo. No sé. Yo, Argentina. Mi nombre es Juan Rocco. Yo soy Fiorella Sargenti. Nos reencontramos la semana que viene.